hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Catalejo, aquí por Conclusión y por Televisión Regional, como siempre, tratando de acercar la realidad para profundizarla medularmente a través del debate. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo andás? Bien, Ale, muy bien, muy bien. Hoy creo que vamos a profundizar y bastante sobre muchos tenemos poco temas. tiempo y una persona Sí. que por ahí cuando empezamos a intercambiar, creo que hablamos más fuera del micrófono de lo que nos va a tocar hablar, pero bueno, seguiremos. Sí, exactamente. Bueno, contamos con la visita de Carlos Delfrade, diputado provincial. Gracias por estar acá. Un gustazo, un gustazo. Lo mismo decimos. Porque además los leo, así que viene muy bien. Bueno, Bueno, sí, ahora es ahí con en contacto. ese camino Sí. espinoso, ¿no? De tratar de interpelar la hegemonía. Lo contrahegemónico cuesta, pero bueno. No, pero aparte apasiona. la palabra escrita siempre es un registro distinto. Sin duda. Es un nivel de autoexigencia muy lindo Sí, también, sí, así es que cierto. tiene bárbaro. Así que hay Absolutamente. que felicitar. Además, hay que felicitar a todo lo que tiene que ver con Conclusión Sin en duda. sus diferentes presentaciones. Sin Me parece duda. que le vino muy bien a los medios rosarinos. Que aparezca Exactamente, Conclusión. totalmente, coincido plenamente. Bueno, Carlos, como hablábamos por ahí, no nos pusimos de acuerdo por dónde íbamos a ir porque hay tantos temas y Sí. nos gusta siempre abordar esos temas que son de discusión. Sí, Nos sí. cuenta, el profunda. tema guiones nos cuesta a Está nosotros. muy bien. Claro, pero digamos, este contexto pandémico, digamos, este contexto Sí. que es nuevo, digamos, a nivel mundial, por ahí nos hizo repensar muchísimas cosas, y, digamos, y hasta nos encendió la mecha de decir, bueno, vamos a cambiar, o sea, ¿qué Argentina queremos? ¿Qué mundo queremos? Y cuando por ahí parecía que podíamos llegar a meter un viraje, nos encontramos de vuelta con lo de Vicentín estancado, retrocediendo, avanzando en el extractivismo, digamos, y el latifundio nuevamente, y esta discusión con los del fondo y con los mismos sectores de siempre, no los privilegiados. Sí, yo lo que creo que igualmente la pandemia ha dejado 2 o 3 enseñanzas para el grueso de la gente. Es decir, para todos aquellos oídos que no nos escuchan, Claro. para todos aquellos ojos que no nos ven, creo que igualmente algo quedó. El Estado fuerte es fundamental para cuidar la salud de todos. Eso me parece que a la mayoría de la gente... Imposible de gambetear, Sí. digamos, ahí. Es muy Es difícil, muy difícil, muy es muy difícil hoy que te diga, no, la salud privada. Hoy me da la sensación... Yo prefiero el público, hasta te lo dice hasta el más, Claro, ¿no? pero y si no, suponete que tampoco te diga supongo, pero lo que queda claro es que el Que el Estado Estado tiene que responder. tiene que estar ahí. Y tiene que estar. es el que te cuida, Exacto. que el privado no te va a cuidar. Me parece que eso no se retrocede de esa. Totalmente, me parece que no se retrocede. coincidimos ahí, sí. La segunda cuestión, me parece a mí, el mundo se pone a andar, porque también lo hemos sufrido, cuando la gente sale a laburar. Si la gente no labura, el mundo Sin no anda. trabajadoras y trabajadores del mundo no camina, digamos. Sin duda. Ahora el tema es, ¿qué tipo de trabajo necesitamos? Porque cada vez trabajamos más por menos guita. Sin duda. Entonces me parece que posiblemente la ecuación sea de nuevo replantear lo de las 8 horas, que para muchos es un logro, porque claramente el 40% de la gente que labura lo hace en negro. No tiene obra social, no tiene vacaciones, No tiene no nada. tiene un recibo de sueldo. Totalmente. Pero hay que empezar a pensar en menos horas de trabajo. Ya lo está diciendo la Organización Internacional del Trabajo. ¿Para qué? Para que se distribuya el trabajo que hay. Entonces, más gente en el trabajo. Me parece que esa es una discusión Es un buen punto, sin duda. fundamental. Ujú. Empezar a trabajar menos horas por igual sueldo, pero mayor cantidad de gente. ¿Dónde se puede hacer esto? ¿Se puede hacer en el almacén del barrio? No. Pero sí se puede hacer en la gran empresa que todavía existe en Santa Fe y en la Argentina. Discutir el valor real del trabajo. ¿Cuánto vale realmente la hora de trabajo? Porque después, si vos ganás por el triple de lo que le pagás por hora de trabajo, allí hay algo que no anda. Eso hay que rediscutir, me da la sensación. El acceso a los libros, ¿no? También de las empresas. De la que tanto empresa sería tan importante. Sería Sí. tan importante, sí. Cambiaría todo. Y después la cuestión del medio ambiente. Absolutamente. Hemos llegado hasta esto por el desprecio absoluto a la vida, al planeta, y me parece que eso también quedó evidenciado con ¿qué? Con eso que fue noticia durante gran tiempo de la pandemia, como los animales Totalmente. Ujú. Ganaban terreno. ganaban terreno. Me parece que Sin esas duda. cuestiones son 3 elementos básicos sobre los cuales hay que discutir, y la otra, la pendiente, que en la Argentina se asomó y se archivó, pero que es imprescindible,
el impuesto a las riquezas. No un impuesto solamente extraordinario, sino un impuesto sostenido, permanente. Lo que sucede en Europa, ¿no? Que tanto por ahí les gusta ver en Europa o asemejarse, esto lo tienen de manera cotidiana, digamos, mensualmente el aporte, y acá lo ven como si fuera, digamos, el octubre rojo. Sí, una confiscación. ¿No? Sí, que quizás a principio lo que es el gobierno nacional es como que estaba fuerte y ahora como que de repente se apagó. Yo creo que tiene que ver también con las tensiones propias de un partido de infinidad de caras. Exacto. Yo siempre digo que el peronismo es como el cristianismo, te vas a encontrar con tanto cristianismo como cristianos y te vas a encontrar con tanto peronismo como peronistas. Y a mí me parece que eso pasa, entonces hay un vaivén permanente, pero en realidad no estamos discutiendo si el peronismo va a ir al socialismo nacional como se pensaba en la década del 70. Estamos viendo si el Estado va a regular un poco más o no va a regular. Totalmente. Y hablando, porque esta es la discusión sobre Vicentín. Claro, eso justamente iba hablando de regulaciones. Digo, quizás a veces la gente, bueno, tenemos grandes medios hegemónicos que se encargan, ¿no?, de decir, por ejemplo, cosas como que van por Vicentín, después van por tu heladera, por tu auto, por tu 0 kilómetros. Bueno, digo, ¿cómo podemos explicarle al común de la gente la situación que hoy, en qué situación está hoy Vicentín? Para mí sigue siendo contundente la información. Por más que para mí hay una especie de exacerbación de la creencia individual por encima de la realidad, con lo cual para mí hay un gran retroceso en la cuestión de la construcción democrática de la cabeza. Del 83 para adelante se había avanzado mucho sobre esta idea de que las ideas, lo colectivo estaba por encima de lo individual. Bueno, hoy se ha retrocedido. Igualmente creo en la información. La información que está surgiendo de las causas penales son muy elocuentes. El Banco Nación le dio en 30 días del mes de noviembre del 2019 28 créditos a Vicentín. O sea que le dio créditos sábado, domingo, feriados, con la única garantía de un correo electrónico. Esto está en la causa penal. Entonces yo ahí hago el juego. Pensemos en cada uno de nosotros yendo a pedir un crédito al Banco Nación para cumplir con el sueño de la casa propia. ¿Cuánto tiempo? Bueno, en la causa, esta penal, dice que un día, el 27 de noviembre del 2019, dos directivos de Vicentín, Germán Vicentín y Máximo Padoan. Máximo Padoan es el hijo del que fuera el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Entraron a las 10:38 de la mañana de ese 27 de noviembre y se fueron a las 11:17. 39 minutos. Le bastó. Le bastó. Se llevaron 6 millones de dólares. 6 millones de dólares del Banco Nación, del banco de todos, en donde está la plata del pueblo argentino. ¿Qué hicieron con esa plata? Ahí lo dice la causa. No la pusieron en fierros, como salió a decir Máximo Padoan. Hicieron 1.418 transferencias bancarias a cuentas personales de ellos mismos. Que quede claro. La plata del Banco Nación, la plata del pueblo se la pusieron en sus bolsillos. Totalmente. Eso es robo. Eso es robo. Eso es la delincuencia, digamos, a grosso modo. A grosso modo, con una complicidad, la gente que estaba en el Banco Nación. Ahora, hay que contárselo así a la gente. Para que lo comprendan. Porque cuesta mucho en los medios y cuesta mucho en la opinión pública. Que siempre decimos lo mismo. Para San Pedro, la opinión de los grandes medios, la opinión pública, sin duda. Esto de el delincuente común, ¿quién es? El que vemos por ahí que te entró y te manoteó una cosa, pero cuesta llamar delincuente al empresariado. Exactamente. ¿No? Y la corrupción siempre del lado estatal, nunca del lado privado, ¿no? Si no rompemos ese molde, digamos, ese molde, digamos, que tiene en el bocho la gran parte de este país, es muy difícil. Sí, ahora, yo creo que la única manera es contando estos datos bien concretos y haciéndole ver lo que te pasó a vos, lo que le pasó a tu papá, lo que le pasó a tu pareja cuando fuiste a buscar un crédito al Banco Nación. Estos tipos en 39 minutos se llevan 6 millones de dólares, pero no se la llevan para poner la casita, se la llevan para poner en el bolsillo, porque lo pusieron en las cuentas y la casita de ellos. Que no te atrases en los pagos porque te confiscatorio, digamos, te quedas. Entonces, yo creo que esa información, como va surgiendo y es tan contundente y es tan precisa, por eso hay que decirlo con minutos, con números exactos, todo. Totalmente. ¿Por qué? Porque ahí también le decimos esto a la gente. Busque la diferencia. Lo que le dicen los otros, agitando el miedo de que vienen por quedarte con tu mujer, por quedarte con todo. Totalmente. Eso, bueno, nosotros decimos esto.
vos sacás la conclusión, quién te habla con fundamento, quién te habla sin fundamento. Yo insisto con eso, hay que darle una dimensión política a la palabra paciencia, pero hay que ser militantemente pacientes en la continuidad de la construcción de información. O sea, que razones para expropiar sobraban. Claro, no. Sí, Y siguen totalmente, sobrando, obviamente. siguen sobrando. Claro. Si te parece, vamos a la primera pausa. Dale. Hacemos una pausita y regresamos, porque los minutos con Carlos pasan muy rápido. No. Todo un desafío, dale, ya pegamos. Dale, vamos. Muy bien, continuamos. Todo un desafío, el tema, digamos, de poner en agenda con Carlos, Sí. las muchas cosas que queremos charlar. El tema del modelo productivo. Algo que se devoró miles de chacras Sí. mixtas, que generó, Sí. digamos, una migración interna, porque siempre se habla, digamos, de la contaminación, ¿no? Sí. De lo que comemos, de las fumigaciones, pero no hablamos de la migración interna, de lo que pasa en engrosar las grandes villas miserias, Sí. el campesinado arruinado, los pueblos indígenas también. ¿Cómo podemos, digamos, soñar con una Argentina diferente si vamos a profundizar, digamos, lo que ya nos está destruyendo? Y que tiene que ver no solamente con el ambiente, sino también con la salud, que van de la mano, y con la economía, porque te puede entrar verdes, ¿no? La agroexportación. Ahora, ¿a qué precio? No, el precio es altísimo, porque altísimo. tiene que ver con la salud del medio ambiente y la salud de la gente. Vos en tus notas, en conclusión, en primer lugar mostraste hace poquito lo que es la concentración de tierras en muy pocas Tremendo. manos. Pero después está lo otro, cómo se envenena el medio ambiente. Nosotros hemos insistido por tercera vez en 5 años de legislador, por tercera vez en un proyecto agrotóxico que claramente Sí, no es sí. nuestro, es toda la iniciativa de las distintas organizaciones ecologistas para prohibir las fumigaciones terrestres a 1.500 metros de los cascos urbanos, prohibir la fumigación aérea, tampoco de la noche a la mañana, sino hacerlo Sí, de sí, manera sí, sí, progresiva para que la gente que se compró un avión para fumigar busque las vueltas, se le encuentre la vuelta. Esto se está haciendo hoy en la provincia de San Luis, no es que esto sale solamente en la cabeza Totalmente. de una izquierda loca, esto se Claro. está haciendo. Es más, la Organización Mundial de la Salud dice definitivamente las fumigaciones terrestres hay que hacerlas 5.000 metros por arriba, Claro, acá se aún está más, hablando de claro. 1.500, y al mismo tiempo la prohibición de la fumigación aérea. Nosotros decimos, frente a esto, agroecología, porque la agroecología es lo que hoy te exige el comercio europeo. Ya no es ni siquiera una necesidad de la ecología, es una necesidad del comercio europeo que te impone tratar de producir sin veneno. Sin veneno. Claro. Entonces el negocio pasa por En ahí. este falso dilema que nos meten de el campo produce alimento, no produce bienes transables, el campo produce commodity. Digamos. Exactamente. El pequeño campesino es el que produce alimentos y el que está liquidado. El otro día fue muy interesante porque durante 40 minutos me sacó Radio Colonia en un programa que tienen del mediodía que es del agronegocio, como se define. mira, sí. Y fue muy interesante, muy interesante. Entonces, cuando empezaron a hablar del agronegocio, digo, mirá cómo está la cabeza, que ya no hablamos más de agricultura. Claro. Agricultura. Los ministerios Claro. fueron para ese lado, ¿no? Cultura. Claro, totalmente. No negocio, cultura, que incluye el negocio, pero es algo más, por eso Claro. lo incluye. Y entonces se pusieron mal. No, ¿qué nos quieren decir? ¿Qué sé yo? Porque, bueno, es mucho, es excesivo lo que usted dice, diputado. Bueno, lo cierto es que nosotros lo que sí creemos que en ese mundo post pandemia también hay algo que quedó claro. Todo tiene que ser más de cercanía, Totalmente. de lo cercano a lo lejano y no al revés. Saludable, Exacto. sustentable. Y nos Y parece- soberano, ¿no? Que uno Totalmente. pueda- Parece que cada vez estamos más lejos, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que igualmente hay que dar la discusión, por eso nosotros metimos de nuevo el proyecto. Sí, que esperemos no pierda estado parlamentario como viene sucediendo. No, puede pasar lo que pasó el año pasado, que Cae- se le dio la ley Claro. al diputado con un Y acuerdo. encuentra, digamos, en ese Y lugar después donde entra- el lobby En la cripta. tiene distintos rostros, Pero ¿no? yo ya ni sé si el lobby, sino sí claramente una concepción verdaderamente conservadora de la Absolutamente. política, Hablamos de la Cámara de Senadores. en donde Claro. la Cámara de Senadores termina resguardando los intereses claro, sí, sí, sí. de esta manera de pensar la economía. Porque Sí, que no es la vemos- economía, es Totalmente. de esta manera de pensar la Que vemos economía. una Cámara de Diputados que siempre como que se va renovando, que parece que por momentos es más joven, pero No, incluso casi sí, estamos en paridad igual, ahora. pero los sí. senadores es algo No, como no. inaccesible. 18 hombres, una sola mujer. Exacto. Y con mentalidades que tienen más que ver con conceptos Claro. patriarcales y muchísimas cosas feas. Pero una lo cierto trampa es- del mismo sistema, digamos, parlamentario, la Cámara de Senadores, porque- porque vos viste el esfuerzo de la Claro. Cámara de Diputados y tenemos así. Pero aparte, todos mira qué senadores. gracioso. Ahora la Cámara de Senadores salió a decir ley de paridad. Claro, si hay uno por, Claro. Claro. hay uno por departamento.
Claro. Es increíble. Es lo mismo. Claro, es lo mismo. No, es una cosa increíble. Y siguiendo un poco en lo que es el ambiente Sí. y lo que nos pertenece, pero ya lo tenemos como que no es nuestro, Sí. ¿no? Hablábamos fuera del aire de lo que es el Paraná, ¿no? De Sí. quién es el Paraná, ¿no? Hablábamos de eso un poco. Creo que es una charla que es interesante que también Yo creo que la sí, pensemos. porque nosotros, para colmo, estamos ante la renovación del contrato de lo que significan los negocios de la hidrovía que se va a hacer el año que viene. Entonces, frente a eso, hay una serie de conceptos muy fuertes. ¿Quién maneja esos negocios? ¿Cuáles son las empresas que están? Empiezan a aparecer empresas supuestamente paraguayas, pero que en realidad responden a Cargill, a los cuales ya se le adelantó contrato en los últimos días del gobierno de Macri. Hoy la exportación por el río Paraná le corresponde a dos empresas internacionales, Cargill y COFCO, que es una empresa estatal china, pero es china. Es China, sí, sí. Y además, la única empresa nacional que ahora está jugando en el lugar donde estaba Vicentín, que es Aceitera General Dehesa, es una empresa del grupo Urquía de Córdoba y que saca todo por Terminal 6 por Puerto San Martín. Ahora eso también se va retirando. Otra vez el Paraná, a nosotros nos dicen disfruten el Paraná. Aguas internacionales, ¿no? Claro, pero a nosotros lo que yo digo es esto, Ale, cuando nos dicen disfruten el Paraná, disfruten la playa del Paraná. Claro. Nada Ahora, más. la riqueza Y si no hay humo. que sale porque del Paraná, ni siquiera- exactamente, porque ahí está la otra cuestión. Claro. Otra vez, ¿de quiénes son las islas del Paraná? Claro. Los que queman Tienen para que quemar trasladar, para empezar, para que el debate fluya, ¿no? para Digamos. trasladar la pampa que ya no tienen acá por la Claro. frontera, la llevan a la isla. Claro. Por eso las vacas a las islas. Pero ese es también otro debate. ¿Con qué criterios se adueñan de algo que es un bien común? Sin duda. Como es la cuestión de la naturaleza. Por eso me parece que la pregunta que hay que hacer, porque va a entrar, porque literariamente entra, ¿de quién es el Paraná? Nosotros no tenemos nada que decir sobre la riqueza que entra y que sale del Paraná. Y todo lo que entra en el Paraná y que se va y que tiene que ver con lo que nos mata después en los barrios, como las armas y el narcotráfico, tampoco vamos a decir algo. Es muy En importante esta ese cuestión debate. siempre el debate de estatizar la cuestión portuaria, porque, bueno, sabemos en Italia cómo se manejaba la mafia, ¿no? Pero aparte el control, Ale. El control, Claro, el tal cual. control. Patricia Bullrich, si hay algo que me impactó de las primeras cosas que dijo, fue cuando llegó a la prefectura en Rosario en el año 2016 y dijo algo tremendo. Hace 20 años que prefectura no entra en las terminales portuarias privadas. Es increíble. Tremendo. Claro. O sea que en las terminales Libre privadas albedrío. entra y sale lo que quieren, Lo que los que quieren. alquilan además, porque Totalmente. en realidad los propietarios somos nosotros. Se autocontrolan. Los inquilinos son la empresa, exactamente. Eso es muy peligroso. Por eso, ¿de quién es el Paraná? Me parece que es una pregunta fundamental. Hay que insistir, ¿no? Porque Eso hace sí. tiempo que con esta cuestión también de que paguen más las agroexportadoras, de quién es el Paraná, pero bueno, uno ve cómo rápidamente los grandes medios, los medios hegemónicos, los que verdaderamente nos terminan pervirtiendo, la gran Sí, masa sí. de la población, terminan poniendo en la agenda cuestiones que verdaderamente son escabrosas y que hacen que lo demás comience a correrse a los márgenes, como siempre, ¿no? Yo creo ahí, Ale, que está el debate que veníamos haciendo desde el 83, cuando debatíamos en contra de la ley de radiodifusión de la dictadura. ¿Cómo hacemos que lo alternativo se haga masivo? Nos pasa en comunicación, Sí. nos pasa en nuestros medios Sin duda. y también nos pasa en la política. ¿Cómo lo alternativo se hace masivo? Porque esto se gana con fuerza y la fuerza siempre tiene que ver con la gente. Cuanto más gente esté en un determinado proyecto, sea comunicacional, educativo, político, social, va a tener más fuerza. Porque si no nos queda la idea de que hicimos todo, pero frente al espejo. Siempre. Y Nos no peleamos con el sirve. espejo, discutimos Exactamente. con el espejo. O nos si no, al revés, amargamos, nos discutimos claro. entre nosotros. Entre nosotros. Ahora, por eso digo, ¿cómo hacemos masivo lo alternativo? En la comunicación, en lo educativo, en lo político, en lo social. Ese es el gran desafío. Nosotros ya sabemos eso, que son perversos los medios masivos. ¿Cómo Ya lo contrarrestamos ahí? ¿Cómo dejamos de perder tiempo en la queja que nos marca siempre la derrota? Salir, hacer, por lo menos hacer el esfuerzo de salir de eso. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, estamos, me parece, ¿no? Sí, ya estamos en tiempo. En tiempo. Los Bueno, aburrí, sí. como debe ser. No, No. son muchas cosas para profundizarla, Sí, ¿no? claro, Si uno estuviera totalmente. de otro lado, por ahí te tiro como hace Majul, ¿no? 4 o 5 centros para que cabecee Claro, el palo totalmente. y se termina. Pero bueno, la seguiremos. Hay Sí, muchas con todo cosas gusto. por profundizar.
Ojalá que lo de Vicentín todavía hay pequeñas chacareras que me comentaban hablando de esto, Sí. de las factorías de cerdos que se puede, Sí. que pueden aterrizar acá. Problema en puerta. Esto de que no se resignan a que no se termine expropiando Vicentino, que parece todavía, o por lo menos ahora... Pero algo sigue abierto, imposible. sigue abierto. Lo que nosotros sabemos a partir de Claudio Lozano, que la decisión de la presidencia de la Nación, a pesar de los pesares, las idas y las vueltas, sigue estando por la expropiación, porque no hay otra, porque si no, el fideicomiso, como es lo que quiere Perotti, puede terminar en manos extranjeras, Claro. lo cual es peor, termina siendo peor el remedio que la enfermedad, y con algo peor, con la impunidad de estos delincuentes de guante blanco. Sí, un poco también con lo que Absolutamente. dice Carlos, ¿no? Ahí la reflexión que hacías, ¿no? El tema de la gente, ¿no? Que se apropie también de todas esas cuestiones que son nuestras. El río es nuestro, Vicentín es Sí, nuestro. sí. O sea, todas esas cuestiones son nuestras. Y ahí está la masividad de la gente, ¿no? Claro, pero por eso es importante insistir y darle un valor político a la paciencia. Sí, claro. Si no, el sistema nos inocula el rencor Ujú. y nos convierte en uno de ellos. Gracias, Carlos. Gracias. No, ustedes. Bueno, vamos Al micro. al último corte presentando al micro a Agustín Barcos. Dale, con Dale. caleidoscopio. Gise, Ale y a toda la audiencia de Catalejo TV. En el caleidoscopio de hoy volvemos nuevamente al audiovisual y con motivo del reciente estreno de la serie La Jauría de la directora Lucía Puenzo, quien es hija del director Luis Puenzo, ganador del Oscar por La Historia Oficial, armamos como una suerte de especial con policiales con una cierta perspectiva de género y para ello comenzaremos con La Jauría. Esta serie que se encuentra en el streaming Amazon y que sucede en Santiago de Chile, una ciudad que como muchas de Occidente en los últimos años se ha visto atravesada por esto que es la marea verde, ¿no? Allí hay una toma en un colegio de parte de los y las estudiantes por la desaparición de una estudiante y con la sospecha de un profesor de la institución como presunto autor, ¿no? Esta toma por supuesto tendrá enemigos, el odio y un grupo de conservadores que violentamente buscarán callar a las mujeres. Además, este grupo de conservadores juega un juego que es virtual, pero que en la realidad realiza agresiones sexuales a las mujeres, justamente actuando como en jauría. Para evitar estas situaciones, un grupo de investigadoras de la Policía de Investigación buscará frenar todo esto, pero además también resolver este caso. Bueno, la serie tiene una preocupación bastante importante por una estética original y logra satisfactoriamente cumplir con esos objetivos, además de unos detalles técnicos destacables. Pero notamos algunas falencias en cuanto al guión, como que la historia en la serie va de mayor a menor, teniendo en cuenta cómo resuelve algunos conflictos, ¿no? En un punto me recuerda a un capítulo de La Ley y el Orden UB. Vemos además también que en el elenco está la actriz Daniela Vega. Es esta actriz mujer trans que se hizo internacionalmente conocida por la película Una Mujer Fantástica, la única película chilena en la historia en ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera. No estamos solas, grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Pasando de lado, vamos al streaming Netflix y ahí tendremos la serie Inconcebible. Y yo pongo de subtítulo: La indignación nos moviliza, pero lamentablemente es selectiva. Es la historia de Mari, es una joven que un día denuncia un caso súper extraño en el que ha sido violada y donde no hay testigos y tampoco sospechosos. Y a partir de entonces comienza algo tan tortuoso como vivir una situación como esa. Es relatar constantemente una historia que nadie te cree, a jueces o también oficiales de policía. Esta serie está ambientada en el año 2008, donde todavía no había un vigoroso reclamo del movimiento de mujeres para insertar a nivel internacional una perspectiva de género en varios ámbitos, ¿no? En este caso el policial. Y la serie muestra eso, ¿no? De cómo no se indignan y por eso no se moviliza a las fuerzas para intentar de realizar o intentar de dilucidar el caso. Vemos que en el elenco está Toni Collette, esta actriz bastante conocida que realiza un muy buen papel aquí. Y para finalizar, también en Netflix tenemos la película Chicas Perdidas,
Es una película de 1 hora y media de duración que está basada en hechos reales y que sucede en Long Island, una sociedad aparentemente machista, misógina y clasista en el peor término. Bueno, aquí es la historia de Mary Gilbert, esta mujer, esta obrera de la construcción que junto a otras familiares de víctimas buscarán a unas mujeres que ejercían la prostitución que están desaparecidas y que el silencio intenta acallar esta situación, ¿no? La historia de Mary Gilbert, como de tantas otras personas, me remite a lo que por ejemplo hacía o hace Susana Trimarco aquí en la Argentina, la madre de Marita Verón, quien ha realizado un trabajo bastante importante con la cuestión de la red de tratas y de intentar de iluminar, de alumbrar toda esta situación bastante lóbrega. En cuanto a la película, que dura 1 hora y media de duración, por ahí no termina de lograr todas las ambiciones que tiene, teniendo una historia tan buena, ¿no? Hay una de las frases que dice, ¿quién va a destinar tiempo en buscar a prostitutas desaparecidas? Bueno, justamente sobre ese silencio, sobre todas estas cosas que encierra esta falta de perspectiva, es donde hace hincapié la película policial Chicas Perdidas, ¿no? Así que esto ha sido el caleidoscopio de hoy con estas producciones audiovisuales y continuamos con más Catalejo TV. Muy bien, pone pasado Agustín Barco con su microcaleidoscopio. Siempre interesante. Siempre, los aportes son fundamentales. Imprescindible. Bueno, nos vamos. Nos reencontramos la semana próxima, veremos por dónde andaremos. Seguramente por los andariveles siempre de regional y conclusión. Incómodo, pero bueno, sí. es para lo que estamos, digamos. Y sí, aquí estamos. Nos vamos. Dale. Gracias por estar. Hasta luego. Estamos viendo. Chau, chau. Ok, vamos allá. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, como treparse en